Tal? Les saluda Teófilo Huerta. Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Recuerden que no soy un historiador, sino un apasionado de la historia. Serie, ustedes recuerdan que estamos seleccionando algunos presidentes relevantes y otros más contemporáneos de nuestra historia nacional como presidentes de, de, esta, de este país. Así que ahora le toca el turno nada menos que a la fichita de Calderón. Toda una fichita. Pero pues vamos a la fichita técnica que tengo aquí preparada en mi Word correspondiente. Felipe Calderón presidió el país de 2006 a 2012. Su nombre completo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Lugar y fecha de nacimiento, Morelia, Michoacán, el 18 de agosto, 18 de agosto de 1962. Es un presidente más de los que estamos revisando ya, sobre todo los últimos, que pues se encuentran vivos. Un presidente vivo y un presidente que pues también joven en un momento dado, prácticamente tiene la misma edad que la que va a ser la primera presidenta de México. Bueno, sus padres, Luis Calderón Vega, que fue un fundador del PAN, Luis Calderón Vega, y también fue diputado federal. Y su madre, María del Carmen Hinojosa González. Entre sus hermanos o sus hermanos fueron o han sido Luisa María, que ha sido senadora de la República, Luis Gabriel, médico, Juan Luis, diputado federal, y María del Carmen Calderón Hinojosa. Así que varios de ellos, de menos un par, están también en la política, además de su esposa. Así que mantienen ahí la familia Calderón Hinojosa y Calderón Zavala, pues mucha presencia política. Ya uno de los hijos también anda ahí eh, muy activo en las redes sociales. El perfil de la personalidad de Felipe Calderón. Fíjense que no he logrado, como en otros casos, tener así un cúmulo de características, ¿no? Ya saben también los claroscuros, algunos aspectos positivos, otros negativos, pero finalmente aquí no son tantos, son los siguientes. Sencillo, coloquial, carismático, trabajador, obcecado, arrogante, impulsivo, aguerrido, protagónico. Sus inspiradores se puede considerar a su propio padre, Luis Calderón Vega, porque además pues, lo forjó en la mera política, y ya entrado en esta política a Carlos Castillo Peraza. Su creencia, el catolicismo, aficiones, los toros, estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, luego la licenciatura de Derecho por la Escuela Libre de Derecho, que se encuentra ya en el centro histórico de México, ahí por Izazaga, por la zona de Valderas, en la Escuela Libre de Derecho, ahí se tituló Felipe Calderón. Luego obtuvo la maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestría en Administración Pública también en la Universidad de Harvard, Massachusetts, en Estados Unidos. Así que alcanzó el grado de maestro. Pero es curioso, cuando son doctores, como que sí les dicen doctor, ¿no? Doctor Cedillo, ahora doctora Sheinbaum, los demás generalmente licenciados, y a Calderón no se le decía maestro, ¿no? Podría haberse dicho Calderón, pero bueno, también es parte de los que lo circundan, los que lo abrigan, su equipo de trabajo que podría impulsar todo eso, y después a nivel popular, pues como que no se adoptó esa característica. Entonces tenemos que por profesión es abogado, economista y político. Entre sus oficios y cargos previos, secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en 87, representante de la Asamblea del DF en 88, responsable jurídico del multibanco Comermex
y diputado federal entre 91 y 94. Y después también volvió a ser diputado en 2000 a 2003. Responsable jurídico, es que ahí va. Responsable jurídico, ya dije, bueno. Secretario general del Partido Acción Nacional, presidente del Partido Acción Nacional, miembro de Líderes Mundiales del Futuro, del Foro Económico Mundial. Le ha gustado mucho estar en asociaciones de este tipo internacionales. Permítame un segundo, voy a tratar de ampliar un poquito aquí la página. Bien. Presidente entonces del Partido Acción Nacional, miembro de Líderes Mundiales del Futuro, del Foro Económico Mundial, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, profesor del ITAM durante 99, presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y de la Junta de Gobierno de la Compañía Luz y Fuerza del Centro. Es curioso, conoció todas las entrañas y después allí desapareció precisamente a la Compañía Luz y Fuerza del Centro. Director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 2003, secretario de Energía del 2003 al 2004, ya en, este, en el sexenio de Vicente Fox. Y entonces después tenemos que como padrino político se le puede considerar también nuevamente a su padre, aquí también como padrino político, aparte de ser su inspirador, el padrino político, pues su papá, y nuevamente, bueno, también Luis H. Álvarez, otro panista eh, clásico, además de Carlos Castillo Peraza. Su militancia partidista en el PAN, aunque se supone que de 1980 hasta 2018, después se desligó por los conflictos internos allí. Actualmente, la verdad, no sé, no tengo dato de si regresó porque de repente los vuelven a aceptar. Curiosamente, a su esposa también había sucedido algo similar y su esposa se enojó con todos los anteriores, con este Ricardo Anaya y cuando quiso ser o fue de alguna manera candidata a la presidencia y después renunció y se fue por el lado precisamente independiente, ¿no? Para ser candidata. Y ahora anda nuevamente en la alianza y parece que ella regresó como panista y otra vez a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces son los vaivenes de los políticos. Bueno, tenemos que en la campaña ya de su postulación estuvieron, él se lanzó de alguna manera, empezó a tomar también la carrera, le ganó nuevamente a Vicente Fox el poder decidir. Para Vicente Fox era más fuerte Santiago Krill, o era su carta, pero aunque compitió en la elección interna, que en eso se ha distinguido el PAN, en sí hacer una elección interna, pues resultó que ya traía mucho de ventaja Felipe Calderón y ya estaba como que en la vertiente de ser el elegido. Así que en la parte interna él luchó contra Santiago Krill, Alberto Cárdenas, Francisco Barrio Terrazas y antes Hugo Díaz había declinado y también había declinado obviamente o había dicho que no, que no, que no, porque primero se había hecho el ruido de que podía ser que Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, se lanzara, lo cual era medio absurdo, medio loco. En otros países se vale, en Estados Unidos incluso, pero acá en nuestro país y estando precisamente en el poder todavía Vicente Fox, se veía de muy mal gusto que le heredara luego el cargo a Martita Sagún, además que venía tomando un poder increíble, de ser la vocera, pasó a ser la esposa, no solo la esposa y confidente, sino prácticamente Vicente Fox mismo dijo casi que gobernaban juntos, porque dijo la pareja presidencial, ¿no? Lo cual, pues nadie había votado por una pareja presidencial, ¿no? Para nada. Entonces, bueno, entonces ya había superado también a todos esos, aspirantes a la presidencia, incluida Marta Sagún, ¿no? Y luego ya en la cuestión interna, formal, en la formal sí, a Alberto Cárdenas, a Santiago Krill. Les ganó, él ganó con el 51% sobre los otros. Bueno, eh,
Por el otro lado, en el PRI compitieron, aquí curiosamente emulando un poco esa situación, también compitieron internamente Roberto Madrazo, Gerardo Moreno Cruz, Arturo Montiel, al cual lo descartaron por la cuestión de la corrupción, Tomás Yarrington, Enrique Martínez y Martínez, Enrique Jackson, Manuel Ángel Núñez Soto, Eduardo Burs, Miguel Alemán Velasco y José Natividad González Parás. Eduardo Burs, curiosamente además empresario, dueño de Bachoco, de toda esta cuestión que es tan publicitada en los espectaculares de los huevos Bachoco, pues es empresario y político Eduardo Burs y también quería. Bueno, y el que, bueno, ya vamos ahorita también a la elección, contra quienes compitió finalmente, pero ahí estaban los del PRI, por el PRD estaba Cuauhtémoc Cárdenas más Andrés Manuel López Obrador, y por el Partido Nueva Alianza, Roberto Campa, Alberto Cinta y Manuel Paz Ojeda. Por el Partido de Alternativa Social Demócrata y Campesina, Patricia Mercado. Por el Verde Ecologista, Bernardo de la Garza, que después declinaría por el PRI. Dante Delgado estaba por Convergencia Democrática, que a la menor también declinó por el PRD. Y Independiente estaba haciendo su lucha, o estaban haciendo su lucha, Jorge G. Castañeda y Víctor González Torres, el doctor Simi. Estaban haciendo su lucha, pero quedaron sin registro. Así que todos ellos eran aspirantes en ese momento. Pero digamos, en su parte eh, directa, pues ya mencioné a quienes superó totalmente también Felipe Calderón. Bueno, su lema de campaña fue Valor y Pasión por México, la corriente política demócrata cristiana y diario político conservador, desarrollo humano sustentable. Su equipo de campaña estuvo compuesto por Juan Carlos Muriño, Josefina Vázquez Mota, Juan Ignacio Zavala, Gerardo Ruiz Mateos, Diego Hildebrando Zavala, aportador de fondos además, Jesús Reyes Heroles, hijo, Luis Telles, indirectamente el Bester Gordillo, la líder magisterial priista, que terminó operando con los gobernadores a favor del panista en la jornada electoral. El Bester Gordillo todo su tiempo priista y le dio la espalda totalmente a Roberto Madrazo. Bueno, impulsó a Felipe Calderón y gracias a ese impulso, pues obtuvo finalmente la presidencia, si no, hubiera quedado seguramente desde allí López Obrador. Los comicios se celebraron el 2 de julio de 2006 con una participación del 59% del padrón electoral. Estuvieron, entonces les ganó a todos los demás, obviamente. Hubo 900,000 votos nulos, un 2%. De los no registrados, la gente votó y alcanzó esto el 0.7%. Y después ya oficialmente, formalmente, Roberto Campa por Panal no alcanzó ni el 1%. Patricia Mercado no alcanzó el 3%, pero estuvo cerca. Esta candidata que hubiera estado muy bien por Movimiento Ciudadano ahora para que fueran 3 mujeres, pero pues no se quiso lanzar. Roberto Madrazo, que fue uno de los competidores fuertes, alcanzó el 22%. Y aquí la cosa increíble, Andrés Manuel López Obrador, por Alianza por el Bien de Todos, que iba por el PRD, apoyado por el Partido del Trabajo y por Convergencia Democrática, que después se convertiría en Movimiento Ciudadano, alcanzó el 35.33%. Aquí es muy importante porque el porcentaje es empatado. O sea, aquí fue como nunca en una presidencia, en unas elecciones, empataron prácticamente los candidatos, nada más que la diferencia fue de photo finish. 35.33 para Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón el 35.89%. O sea, fue un 6%, 4, 5, 6, 7, 8, sí, casi el 6%, 5 y tanto de puntos 5, no siquiera 5 puntos, no, 0.5% de diferencia en la elección. Bueno, además fueron las primeras elecciones con voto a distancia de los residentes mexicanos en el extranjero. Las elecciones entonces fueron disputadísimas, ya le dedicamos todo un capítulo en la serie de elecciones.
y polémicas, obviamente, por el margen tan estrecho entre los primeros candidatos y con reclamo, obviamente, de fraude electoral por Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó por desechar impugnaciones y validó la elección. Señaló que obviamente Vicente Fox tuvo mucha intervención, estuvo metiendo mucho las narices, lo señaló en la propia declaratoria, pero eso no impidió y no sopesó ni eso, ni toda una serie de pruebas que ahí sí hubo pruebas más contundentes de que pudiera haberse anulado la elección. Si no darle el triunfo al otro, obviamente, no, pero sí anular la elección. Hubiera sido lo más claro y pertinente que hubiera podido suceder, pero no sucedió. Así que Felipe Calderón fue declarado por el tribunal presidente electo para el periodo de 2006 a 2012. El presidente antecesor había sido Vicente Fox del 2000 al 2006. Por cierto, dejé también en el tintero el conocimiento que un servidor tuvo con Vicente Fox, rápidamente también a nivel de chamba, yo estando en la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí en Tlatelolco, eh, coincidió, yo ni sabía que iba a llegar, me daba mis vueltas de repente, pues por algún trámite, alguna cosa que tenía que hacer, salía del área donde estaba, caminaba hacia donde estaban los elevadores y estaba la entrada principal y de repente estaba entrando Vicente Fox, ¿no? Entonces, y tranquilo, pues entrando y ahí no había demasiado tumulto ni nada por el estilo, a nivel tampoco de los propios empleados ni nada, fue sorpresiva la llegada allí a algún asunto que Vicente Fox fue a tratar con Jorge Castañeda, que era su secretario de Relaciones Exteriores, y y pues en lugar de que Jorge Castañeda fuera a visitarlo, él se le ocurrió ir a ver a Jorge Castañeda, porque además fue hasta la oficina, porque estaba entrando, se dirigió hacia los elevadores, entonces prácticamente casi nos cruzamos, y entonces pues yo nada más lo saludé muy respetuosamente, pues finalmente como presidente de la República, aunque realmente no tenía yo una empatía mayor por él, pero pues le dije buenas tardes y él también. Al mismo tiempo casi nos dijimos buenas tardes mientras él entraba y con un par de personas y apretaban el botoncito directamente para subir al piso donde se encontraba el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge. Tuve un poco la cuestión de ver muy de cerca a Vicente Fox en aquella ocasión. Bueno, eh, y a Calderón de una vez comentó, bueno, a Calderón lo vi más veces curiosamente y también por chamba, porque un par de veces acudió a la Biblioteca de México en la Ciudadela, donde estaban las oficinas donde yo trabajé para la Dirección General de Bibliotecas, y entonces hubo eventos allí de inauguración de bibliotecas personales y en un par de ocasiones él acudió, ¿no? Entonces, pues ahí sentado yo entre el público y muy cercano también al atril, conocí a Felipe Calderón, ¿no? Y su discurso, que mencionó que precisamente cuando era estudiante de la Libre de Derecho, él de repente visitaba o acudía a hacer consultas a la Biblioteca de México, ¿no? Entonces, ahí lo menciono. Esta parte fue emotiva a nivel, digamos, del protocolo, porque fue un evento que se organizó internamente, en el que participé yo en cuanto al manejo también de algunos invitados principales y recibirlos en la entrada, etcétera, etcétera. Entonces luego ya estar en el acto importante con toda la cuestión del himno nacional que se escucha y que se le rinden los honores al presidente, entonces es bastante emotivo. Además yo acompañado por mi familia en ese momento. Así que bueno, eso fue un poco el conocimiento entre comillas, cercano de Felipe Calderón. Bien, lo curioso aquí, acabo de hablar, el presidente antecesor fue Vicente Fox y el presidente alterno, pero entre comillas, pero de todos modos validando la cuestión histórica que sucede, porque uno no sabe la realidad, la parte física en que se desarrolló aquella cuestión de varios presidentes alternos en México, ¿no? Varios.
varios que dimos aquí cuenta en que la presidencia iba alterna. La más sonada, pues la del propio Benito Juárez, ¿no? Que alternó con otros presidentes que estaban por el lado conservador y que además se cambiaban continuamente, unos tres durante un tiempo, y luego increíblemente hasta con un emperador, que era el ejecutivo para el partido conservador, digamos, ¿no? Hasta con Maximiliano lo tuvo como alterno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en la sociedad? ¿A quién veía como presidente? ¿A quién no veía? ¿Quién lo validaba? ¿Quién no lo validaba? A la historia pasa más Benito Juárez, porque pues, la línea de heroísmo y toda la cuestión, pero también se consigna Maximiliano y también se consignan a los otros. Entonces aquí es una cuestión de que históricamente para el país todos fueron presidentes, unos de un lado y otros de otro, y luego a nivel de reconocimientos de países también como que se dividían, eso hay que revisar un poquito más quién iba con uno, quién iba con otro. Con Venustiano Carranza sucedió algo similar, por la cuestión de la Convención de Aguascalientes. Entonces, mientras era titular del Ejecutivo Venustiano Carranza, había otros que eran también presidentes de México, ¿no? Entonces, ¿quién hacía caso a quién? Y luego por ahí hay otros casos, ¿no? Con Sebastián Lerdo de Tejada, a la par de Porfirio Díaz y a la par ay, se me fue José María Iglesias, o Valentín Gómez, sí, José María Iglesias, que estuvieron un tanto ahí a la par, ¿no? Entonces, hay varios casos, ¿no? Son como tres o cuatro casos en que hubo una cuestión de ir paralelamente con la presidencia de la República. Y no tuvo uno la sensación, la vivencia de estar en el lugar y referir, bueno, quién es presidente, pues para una parte de la sociedad uno, para otra parte otros, para unos partidos uno, para otros partidos otros, para unos países uno, ¿no? Total, una división increíble. Acá sí es un grado menor porque realmente, pues ni el país alguno reconoció a la presidencia alterna, ni la sociedad así en gran conjunto se tuvo que debatir en cómo hacer sus cosas administrativas y de qué manera. Pero, pues los partidistas, digamos, en ese momento perredistas, todos los del partido del PRD y todos los simpatizantes del PRD, pues sí vieron como una alternancia a Andrés Manuel López Obrador, que se atrevió a autoproclamarse presidente legítimo. Un poco también autoproclamarse, porque se creó toda una convención en el Zócalo, de esas de a mano alzada, que acaba de haber una reciente en el informe presidencial, a mano alzada, se preguntó y todos en una convención nacional democrática dijeron, el presidente legítimo es Andrés Manuel López Obrador, por esta lucha, esta pugna que hubo, ¿no? Entonces, durante un ratote, pues ahí anduvo haciendo ruido Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo en entrevistas de la sociedad, un poco antes de la toma de posesión formal de Felipe Calderón, tomó posesión como presidente legítimo ante los suyos, Andrés Manuel López Obrador, le pusieron una banda presidencial, auténticamente, o sea, sí fue real, eso fue real. Entonces, pues también históricamente, aunque sea reciente, hay que consignarlo porque no sé si dentro de décadas, de alguna manera se dé crédito a que estuvo como presidente alterno, y con su gabinete también, incluso en su gabinete estuvo Claudia Sheinbaum, en su gabinete alterno y toda la cuestión. Ya había habido un gabinete alterno de Manuel J. Cloutier por parte del PAN, lo cual también es de decir, ay, qué locura, ¿no? Ya había, pero no se había proclamado a Cloutier como presidente, nada más era como un contrapeso al gobierno de Salinas de Gortari. Acá, además de crear el gabinete alterno, sí se proclamó Andrés Manuel López Obrador legítimo presidente, mientras al otro se le consideró usurpador e ilegítimo, a Felipe Calderón. No prosperó mucho eso, el tribunal pues, ya había dado su veredicto, sí, un par de años por ahí estuvo haciendo mucho ruido esa cuestión del gabinete alterno, pero después se fue disipando un poco, ¿no? Además de tomar la banda y todo eso, también dio el grito de independencia, en fin, varias cosas que hizo López Obrador. Así que tuvo que luchar auténticamente un poco con ese ruido que le metía
todo el PRD con esta situación. Bueno, el periodo presidencial, déjenme asomarme a ver si hay saluditos por ahí. Hoy estamos un poco más temprano, entonces como que no se me ha asomado por ahí nadie o no se ha manifestado hasta el momento su existencia en el asomarse aquí al programita. Y también aprovecho para ver que está corriendo esto sin problemas. Muy bien. El periodo presidencial de Felipe Calderón corrió del 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Ascendió al poder a los 44 años y concluyó a los 50. Así que fue también no de los más jóvenes, pero sí en una madurez bastante joven, la asunción del poder de Felipe Calderón. Luego tenemos que es que aquí aprieto en lugar de ir poco a poco, se me viene hasta acá. Bueno, toma de posesión en el Palacio Legislativo y luego dio, igual que Fox, un discurso en el Auditorio Nacional. La residencia oficial fue Los Pinos, el apelativo autoimpuesto, o sea, él mismo se puso ese apelativo y así se le conoció como el presidente del empleo, el presidente del empleo, porque iba a dar muchos empleos, pero las cifras no fueron tampoco así. Operadores políticos durante su gobierno, Juan Carlos Muriño y Genaro García Luna, actualmente preso y ya dictaminado como culpable de lavado de dinero y narcotráfico y todas esas cosas, Genaro García Luna. Lo acompañaron en su gabinete, en los otros no había venido dando esto por no extenderme, pero aquí ya que me acerco un poco a la parte presente, voy a dar referencia para tener en cuenta en el radar quienes andan por ahí todavía en la política haciendo ruido, a quienes tuvo en su gabinete principal Felipe Calderón, a Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Muriño, Fernando Gómez Mon, Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré. Curiosamente, todos estos en gobernación, tuvo muchísimos secretarios de gobernación, uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque en el transcurso se le murieron dos, Juan Camilo Muriño y Francisco Blake Mora, los dos en accidente aéreo, aéreo los dos, uno de avión y otro de helicóptero. Por ahí. Bueno, luego tuvo en Relaciones Exteriores a Patricia Espinosa, creo que la primera, no, ya había sido la segunda secretaria de Relaciones Exteriores, ya había habido una priista. Bueno, luego, en Hacienda estuvo Agustín Carstens, Ernesto Javier Cordero y José Antonio Meade. En Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, Gerardo Ruiz Mateos, Bruno Ferrari García de Alba. Tres en la Secretaría de Economía. En Desarrollo Social también tres, María Beatriz Zavala, Ernesto Cordero Arroyo y Heriberto Félix Guerra. En Educación Pública, tres también, tres. Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, quien tuvo que renunciar después porque por enfermedad terminal, desgraciadamente, que no se pudo por eso encumbrar también hacia una sucesión, porque era muy bien visto para suceder a Felipe Calderón. Quizás si hubiera sido él, le hubiera dado batalla a Enrique Peña Nieto posteriormente. Bueno, y José Ángel Córdoba Villalobos. En la función pública hubo también tres, Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos. Este Germán Martínez que anda brincando de un lado a otro, también llegó a estar en el Seguro Social con López Obrador al principio y ahora ya está primero como senador y luego como diputado nuevamente del PAN. En energía, tres también, Georgina Yamilet Kessel Martínez, José Antonio Mid y Jordi Herrera Flores. En comunicaciones y transportes, tres, Luis Manuel Enrique Telles Quenzler, Juan Francisco Molinar Orcasistas y Dionisio Pérez Jacome Fischoni. Hijo de un periodista, era también Dionisio Pérez Jacome, muy, muy renombrado, muy activo en las filas priistas que yo llegué a conocer personalmente por ahí en algunas reuniones de trabajo, no directamente, pero sí verlo por ahí.
este, pues sí, directamente en alguna junta entré, aunque yo no era relevante en la junta, era multitudinaria esa junta. Pero el hijo estuvo en el gabinete de Felipe Calderón y ya no se ha escuchado de los Pérez Jácome, se han apagado. Del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada. Vean cómo es la política, porque he arrastrado a otros, aunque no he nombrado los gabinetes, he mencionado aspirantes y todo eso, y aún quedan arrestos de muchos exfuncionarios en la actualidad, pero se cuelan porque cambian de camiseta, cosas así. Por ejemplo, Manuel Bartlett, ¿no? Que viene desde Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, y cayó con López Obrador, ¿no? Pues precisamente por esta cuestión de algunos expristas que se han vuelto morenistas, ¿no? Empezando por la cabeza. Este, pero aquí es muy sintomático porque toda esta carga de funcionarios se ha opacado, ¿no? No pinta, ¿no? Porque pues perdió luego el PAN otra vez con el PRI, con Morena, con Morena otra vez, y entonces sí se extinguen bastante, ¿no? Aunque algunos, bueno, van a parar a la cuestión de la política en el Congreso de la Unión. Hasta ahorita, curiosamente, pues ha sido este Germán Martínez el que por allí anda, de los poquísimos, o el único, casi, casi, ¿no? Joaquín, esta chica, ¿cómo se llama? Josefina Estrada, pues sí, sí pintó luego como candidata inmediatamente, y después por ahí ha andado como diputada, cosas así, entonces sí se ha escuchado mucho de ella, pero hasta allí, hasta allí. En salud estuvo José Ángel Córdoba Villalobos y también Salomón Chertorivsky. Este sí ha sonado mucho porque ha estado como candidato 2 veces al gobierno de la Ciudad de México y pues no ha logrado nada. Pero ahí ha andado Salomón Chertorivsky, que finalmente pues no era panista, tuvo muchos no panistas, sino independientes en sus gobiernos, tanto Fox como Calderón, y entonces ahorita anduvo por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky. En turismo, Calderón tuvo dos, Rodolfo Elizondo Torres y Gloria Guevara Manso. En trabajo, dos, Javier Lozano Alarcón, que se ha sonado bastante por allí, se ha metido en el gobierno de Puebla y ha hecho mucho ruido ahí también en la oposición, ha estado también en el Congreso. Y Rosalinda Vélez Juárez. En agricultura, dos, Alberto Cárdenas Jiménez, quien de alguna manera también fue su padrino para la mera presidencia de la República, y Francisco Mayorga Castañeda. Creo que puse aquí mal el apellido, Mayorga Castañeda. Luego, en Reforma Agraria, Abelardo Escobar, Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y en Marina, Mariano Francisco Sáinez. Y ya luego venían otros puestecillos por ahí menores, ¿no? Bueno, tuvo bastantes giras internacionales también Felipe Calderón por Europa, encuentros con presidentes y primeros ministros, en Managua, Nicaragua, en la toma de posesión presidencial, que fue, me parece, la de Violeta Chamorro, eh, en Roma, en el Vaticano, en Milán y luego en París en 2007, luego en la cumbre del Grupo de los Ocho en Alemania en 2007, cumbre de los líderes de América del Norte en Montebello, Canadá en 2008, la reunión de jefes de Estado en Managua, Nicaragua en 2009 y la conferencia del cambio climático en Copenhague, Dinamarca en 2009. Bueno, podemos decir que un dicho o dislate que tuvo Calderón es aquella frase de haiga sido como haiga sido, ¿no? Precisamente no sé si con el mero triunfo que tuvo, con los votos que alcanzó y la diferencia mínima, o en alguna otra situación, pero pues de ahí lo toman después para decir ya como una frase popular, pues muy mal redactada, ¿no? Porque pues, lo correcto es haya,
pero él de repente dijo, haiga sido como haiga sido, ¿no? Que ya era de alguna manera cierta frase popular, ¿no? Y por eso dijo haiga, pero a él la marcó más y ahora es muy repetida también, haiga sido como haiga sido. ¿Qué logros importantes tuvo durante su gestión? Desde la óptica también de su propio plan, fue la Estrategia Nacional de Seguridad y Guerra contra Bandas de Narcotráfico, desde su óptica, ¿no? Es también visto como una problemática y un hierro para muchos más. Reforma fiscal, electoral y energética, la reforma penal y nuevo sistema de justicia penal, el Código Penal único para todo el país, la llamada escuela segura, la creación de la Policía Federal Ministerial, la continuidad del programa de salud seguro popular, la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, visto también desde su gestión, incremento del salario a militares y mitigación de la deserción, porque estaba habiendo mucha deserción precisamente hacia los grupos criminales, ¿no? Así el narcotráfico y todo eso. Programa de apoyo alimentario, continuidad del programa Oportunidades, que se llamó su programa social. La nueva ley del ISSSTE y la creación de la FORE Pensioniste, diversificación de fuentes limpias de energía. Yo en personalmente estoy agradecido, Calderón, porque esto de las cuentas personales, a mí por mi trayectoria que traía, me va a venir bien en mi jubilación. Bueno, diversificación de fuentes limpias de energía, seguro universal para recién nacidos, que no sé que si sigue funcionando, un seguro universal para recién nacidos. Impulso de becas educativas para todos los niveles. Sí, impulsó becas educativas para todos los niveles, con sus asegúnes, con sus cerrojos, etcétera, etcétera, que se vuelven a mencionar. Creación de 9.500 estancias infantiles, aunque una de ellas le causó mucho problema. El programa Pro Árbol, reforma penal y nuevo sistema de justicia penal, el Código Penal único para todo el país, los festejos del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario de la revolución, la Agencia Espacial Mexicana, la creación de la Agencia Espacial Mexicana, sí, aunque no seamos un país que lance cohetes y cohetes, pero sí se eh, redoblaron esfuerzos para experimentos y luego lanzamientos conjuntos en otros países o lanzamientos y aprovechando esos lanzamientos con algunos experimentos. La integración a la Alianza para el Pacífico. Bueno, y además el sistema de evaluación del desempeño y matriz de indicadores de resultados en la administración pública como la nueva gerencia pública. Esto es muy apegado también a cuestiones internacionales y a seguir con esa política y a ver el Estado como una gerencia en lugar de como un gobierno público, ¿no? Que son los defectos del neoliberalismo y sobre todo desde estas perspectivas panistas, ¿no? Y eso sí, a mí también me tocó, me pegó, porque ahí había que hacer muchas cosas en los trabajos para estar validando no solamente las metas de desempeño, sino otra serie de cuestiones y de cursos, y validando el propio puesto cada 4 o 5 años, etcétera. Bueno, dentro de los logros materiales, Felipe Calderón tuvo a la central hidroeléctrica La Yesca, la nueva refinería de Pemex en Tula Hidalgo, el puente Baluarte Bicentenario Mazatlán Durango, la construcción de 1,100 nuevos planteles de educación media superior y la remodelación de la Biblioteca de México. Y a mí me tocó en directito. Documento sobresaliente que tuvo el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuáles son las problemáticas o hierros? Pues los atentados que hubo del Ejército Popular Revolucionario contra ductos de Pemex. Estas otras ejércitos que salieron paralelos al EZLN, como el ERPI y en este caso el Ejército Popular Revolucionario, y que hubo atentados contra ductos de Pemex, muy grave eso. El incremento de la violencia por el narcotráfico. Y se marca muy característicamente, ya se había hablado desde el tiempo de Salinas, cómo se venía a sumar el problema del narcotráfico, pero ya con Calderón, el incremento de la violencia se da tremendamente. Incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, epidemia de influenza,
es algo natural, pero tuvo, así como actualmente sucedió lo del COVID, pues a él le tocó lo de la influenza H1N1, que pues fue fuerte, fue canija, pero fue eh, acotada hasta en menos de un mes, cosas así, ¿no? Crítica por empleo del ejército en la lucha contra el narcotráfico. Precisamente ahí está la cuestión de esa lucha, que es un logro, pero que recibe crítica por otro lado hasta nuestro entonces, ¿no? Porque también generó más violencia y muchos homicidios y de muchos civiles. Se centraron también los secuestros, el incremento de la pobreza, la reforma migratoria rechazada por Estados Unidos, la crisis financiera global, polémica por la construcción del monumento Estela de Luz, ¿no? Que costó muchísimo, esa cosa que está ahí en Reforma en Chapultepec, sospechosos accidentes de secretarios de gobernación, como Juan Carlos Muriño y Francisco Blake Mora, esto en 2008 uno y en 2011 el otro. Y también en el mismo accidente de Juan Carlos Muriño, pues también la muerte del zar, el llamado zar antidrogas Santiago Vasconcelos. Críticas de Estado fallido, se hablaba mucho que había un Estado fallido, se ha retomado ahora también tontamente, pero se ha hablado mucho de eso. Ley del muro de seguridad de los Estados Unidos, sospecha de adicción al alcohol, siempre quedó en una sospecha, en cuestión de rumor acotado, que sí, que no. Por ahí Carmen Aristegui volvió a destapar esa situación. Se mencionó en un libro que ella participó en la presentación de ese libro, en donde se daban algunas pistas de esta cuestión que afectaba pues no solamente la salud del presidente, sino la salud del país, ¿no? Con la cuestión del alcoholismo de Felipe Calderón. Pero ahí a la vez también se ha contenido eso y no se ha vuelto a mencionar o a señalar que siga teniendo el problema Felipe Calderón. ¿Quién sabe? ¿No? Allá su vida. Papel protagónico de Genaro García Luna, secretario de Seguridad. Desde ahí se criticaba el papel protagónico que tenía en su gestión presidencial de Calderón, García Luna. La población andaba hacia principios de que cuando tomó posesión en 104 millones de habitantes. Algunos indicadores, la inversión extranjera directa fue de 70.494 millones de dólares. El Producto Interno Bruto fue de 1.7% promedio anual y por tanto 3.8 al cierre, lo cual aquí se puede interpretar, porque hay muchas valoraciones con el PIB, pero aquí está relacionado con el crecimiento económico. Entonces se habló de hasta el 3.8 al cierre, lo cual fue significativo, fue un logro también. Dólar de 10.80 pesos subió a 12.92 al cierre. Las reservas internacionales fueron de 559.800 millones de dólares. La deuda externa de 225.935 millones de dólares. La tasa de pobreza de 43 a 46% subió. La inflación fue de 4.35% promedio anual. Muy parecida a la actual, un poquito más alta a la actual, pero por ahí andaba la inflación. No nos podemos desprender de inflaciones tras inflaciones en los sexenios. Bueno, antes de ir a la valoración final, déjenme abrir rápidamente también el anterior texto de Vicente Fox, aunque sea en este programa voy a dar referencia que ya había empezado a darlo, me parece, con Cedillo. Se empieza a dar un índice de aprobación, se empieza a medir la aprobación al momento, pues, como fotografía, porque pues, se puede hacer encuestas de qué opinión se tiene de los presidentes, etcétera, pero a posteriori, pues ya no tiene mucho valor. El chiste está cuando, va transcurriendo el propio sexenio y luego al final, al mero corte, cuál es el índice de aprobación
que se le da al presidente. ¿Está aprobado o reprobado? Y si está aprobado, ¿con qué calificación? Entonces se me olvidó dar este índice de aprobación de Vicente Fox. Fue una aprobación promedio, o sea, durante todo el sexenio, del 53%, y por lo tanto una desaprobación promedio del 40%. Por ahí queda otro factorcito que no llega ni al 10%, de que no hay opinión, digamos, ¿no? No tiene que cuadrar exactamente la aprobación con desaprobación, casi, casi, pero puede haber un sector que no dé ni aprobado ni reprobado, simplemente se abstiene de dar opinión. Entonces, la desaprobación de Fox fue del 40%, la aprobación del 53%, lo cual llamar a aprobación, pues no, porque cuando uno saca 5, no está aprobado, ¿no? Entonces, finalmente estuvo reprobado, estuvo en el 5 de calificación. Y luego todavía bajó más, estuvo más. Se habla del 35% de aprobación casi al cierre, en el 2005. No tengo aquí la mera fuente, los rescaté de algún lugar y no lo consigné en ese momento. Ahora ya estoy consignando más cosas como la fuente, pero en ese momento se me fue. En fin, y seguramente al 2006 debe haber habido otro dato, ¿no? Pero casi al cierre, un año antes, 35% de aprobación. O sea, Vicente Fox empezó aparentemente con mucha expectativa y terminó muy mal, ¿no? O sea, 35% de aprobación. Mal, mal. Ahora sí vamos con Calderón. El índice de aprobación final fue de 46% según consulta Mitofsky. También, pues, reprobado, abajo del 5, Calderón. Así estuvo la situación. Adversarios ideológicos, Santiago Krill Miranda, Andrés Manuel López Obrador, resentidos políticos, el propio Andrés Manuel López Obrador, motes sarcásticos que recibió Felipe Calderón, Felipe Calderas, el Pelele, y luego, pues estos de parte de López Obrador, el espurio o fecal, ¿no? Fecal en dos sentidos, fe de Felipe y cal de Calderón, pero junto, pues es un término asociado al concepto de fecalismo, ¿no? Que después se le revierte a López Obrador, ¿no? En la actualidad. Bueno, pero ahí le llaman también fecal. Y también le llamaban el capitán Borolas, ¿no? Por algún personaje mediático, Capitán Borolas. Líderes rebeldes en su sexenio, pues siguió siendo Rafael Sebastián Guillén, alias Marcos. Ya se había quitado, creo que ahí su comandante, pero era alias Marcos. Grupos armados durante su gestión, pues todos los de aparte del STLN, pero ya no quizá en la cuestión armamentista, era ya habían dejado prácticamente las armas, entonces fueron más los narcotraficantes, ¿no? Nuevamente el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán, los Zetas, la familia michoacana, contradictoriamente o paradójicamente, porque Felipe Calderón era michoacano. Empresarios favorecidos durante su gestión, Lorenzo Servidge, perdón por la cuestión de estos apellidos a veces complicados, yo creo que es Lorenzo Servidge, y Carlos Slim, pues que ha estado favorecido desde Salinas de Gortari hasta la actualidad. Y también la familia Muriño, que tenía muchas concesiones a nivel de gasolineras y esas cosas, ¿no? Y después, pues, terminó siendo en un accidente muerto precisamente Juan Carlos Muriño. Herederos políticos. Me falta quizá revisar quiénes siguen mucho la huella de Felipe Calderón, pero pues en su partido no muchos, porque precisamente hubo división. Pero un heredero político, queriendo y no, que también había hecho había forjado su carrera política a la par, pero de alguna manera recae a la vez por ser esposa de un presidente, pues viene siendo ahora pues pues, la esposa del expresidente, ¿no? Entonces, aunque ha forjado su carrera política ella misma, no se puede quitar también la cuestión de traer una herencia de parte de su marido. Así que Margarita Zavala se puede considerar como heredera política.
Eh, ¿Cuáles fueron los aspirantes que empezaron a sonar para el 2012, para suceder a Felipe Calderón? Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes y Malio Fabio Beltrones, el que acaba de regresar a la Cámara de Diputados, por el PRI. Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Cuauhtémoc Cárdenas por el Partido de la Revolución Democrática. Ya sonaba desde ahí también Marcelo Ebrard, que ha querido siempre tocar la puerta y nada, y Cuauhtémoc Cárdenas, que la tocó también muchas veces y que no se logró. Bueno, que bueno, le robaron ahí la presidencia alguna vez. Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill Miranda, Ernesto Cordero, Emilio González Márquez, Javier Lozano, Alonso Lujambio, el que pues tuvo que desprenderse porque tuvo la cuestión del cáncer, Javier Livas Cantú, Luis Eduardo Paredes Moctezuma, Salvador Arturo Macías Jiménez, José Hugo Díaz García, todos estos por el partido en ese entonces oficial, el PAN. Aquí hay que consignar también nuevamente que Santiago Krill, igual que Marcelo Ebrard por el otro lado, Santiago Krill ahí tocando otra vez, igual que había tocado a la puerta desde antes, aquí y hasta hace poquito, y nada, no se les hace. Y después, por Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, y también anduvo por allí coqueteando un poco el hijo de Manuel J. Cloutier, Manuel Cloutier Carrillo, ¿no? Hermano de Tatiana Cloutier, que anda en la cuestión morenista. Bien, vamos a la pospresidencia, ya cuando dejó de ser presidente, aunque voy a ahorita volver en la valoración de presidente, pero cuando dejó de ser presidente Felipe Calderón, su sucesor fue Enrique Peña Nieto. Aquí tengo la parte equivocada. Enrique Peña Nieto. ¿Qué imputaciones o juicios recibió o fue señalado Felipe Calderón? Pues principalmente el uso del ejército en las calles y el sacrificio de la población civil en la guerra contra el narcotráfico. Él decidió tener una especie de autoexilio, entonces se ha ido a vivir a Cambridge, a Massachusetts, en los Estados Unidos, y después a Madrid, España, ¿no? Donde permanece actualmente. Injerencia postpresidencial de Felipe Calderón, un marcado protagonismo a partir, a partir de continuas declaraciones a través de medios convencionales y sobre todo de redes sociales, con enfáticas críticas hacia el actual presidente de la República, López Obrador. Eso es lo que ha hecho mucho ahí Felipe Calderón, igual que Fox, ¿no? Actividades y cargos posteriores, esta cuestión de andar en varias asociaciones internacionales de derecho y toda esa cuestión. Miembro de Líderes Mundiales del Futuro, del Foro Mundial, que eso venía desde 1997. Vicepresidente en la Internacional Demócrata Cristiana, eso venía desde 1998. Miembro del Club de Madrid, cofundador de la agrupación México Libre, presidente del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo en el 2022, no sé si todavía continúe. Por eso se le llegó a ver por ahí celebrando con Checo Pérez uno de los triunfos que tuvo del podio y echándose ahí en una alberca que habían montado en la propia pista, y que locamente, bueno, se echa ahí el piloto, pero locamente los acompañantes también se echaron y ahí haciendo el oso, el expresidente Felipe Calderón, bañándose en la alberca de la Fórmula 1, ¿no? De la pista de la Fórmula 1. Porque precisamente pues se metió ahí a ser una especie de presidente del Comité de Medio Ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo, de la FIA. Es que ahí tiene sus nexos. Bueno, vamos rápidamente a la valoración. Y en esta valoración, pues es donde queda más esto del índice de aprobación, pero para que no se me fuera en el dato, lo dije desde antes, pero lo vuelvo a recordar, 46% de aprobación, lo cual pues no es aprobación de su gestión.
Primero leo una cita de un historiador, Lorenzo Meyer, que dice, el calderonismo no pudo dar forma a un proyecto político atractivo para el público ni recuperar la confianza institucional de los ciudadanos. La valoración personal de su gestión es que además de su dudosa legitimidad y de una discreta gestión, el gobierno de Calderón se caracterizó por su declarada guerra frontal a los cárteles del narcotráfico que derivó en el derramamiento de sangre de los involucrados en los mismos, de las Fuerzas Armadas y de la población civil. Luego, haciendo una valoración de lo positivo y lo positivo de la gestión de Calderón, de manera muy discreta, las reformas en materia fiscal, penal y electoral, los esfuerzos de atención social a través de programas de salud, vivienda y reforestación, así como el adecuado manejo de la epidemia de influenza. Lo negativo de la gestión de Calderón, su dudosa legitimidad, la inoperativa guerra contra el narcotráfico con sacrificio de población civil, así como el fatídico incendio en una guardería infantil. Este fue el sexenio, la gestión de Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012. Y bueno, con esto yo les agradezco mucho su atención. Por ahí, mi cuñado restableciéndose, espero que estés ya fuerte, audaz y valiente. Raúl Figueroa Mendiola, quien además está esperando con ansias, la fichita presidencial de López Obrador. Pero bueno, todavía antes de esa vendrá la próxima vez la de Enrique Peña Nieto. Así que hasta esa ocasión nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Dejen ver si no hubo por aquí alguna otra presencia no registrada, no por el momento. Así que nos vemos en la siguiente fichita presidencial. Gracias por su atención y hasta luego.